La leyenda dice que un granjero de Etiopía empezó a notar que sus cabras se comportaban más hiperactivas de lo común. Después de un tiempo, estando confundido por el comportamiento alocado, punk y poco convencional de las cabras, se dio cuenta que este correspondía con el consumo de un arbusto de hojas verdes y granos de color rojizo que recién crecía en su campo. Así, el granjero también comenzaría a consumir dichos granos para mantenerse despierto durante sus labores nocturnas. Se atribuye el origen del café y su consumo a la provincia de Cafa, en las tierras altas de Abisinia, en la actual Etiopía, en donde crece de forma silvestre. Las cualidades energéticas del café ya eran conocidas por la tribu Gaya de Etiopía en el siglo XI, quienes lo mezclaban con grasa animal. Posteriormente sería introducido a Arabia, de donde se expandiría al resto del mundo con el dominio turco de Anatolia. La primera fuente que hace clara mención del uso del café fue escrita por Abd al-Qadir al-Yaziri. Dicha primera referencia narra que el café habría sido llevado desde Etiopía a Yemen a mediados del siglo XV aproximadamente, donde los sufíes lo usaban para permanecer despiertos durante sus oraciones. Por otro lado, con la extensión de las cafeterías al mundo laico a partir del siglo XVI, y debido principalmente a ser un punto de encuentro para intelectuales marginados y debido a sus efectos estimulantes y adictivos, el café se habría intentado prohibir en diferentes ocasiones. Los cafés proliferaban en las grandes ciudades de Arabia, del Cairo y de la Meca. En estos salones la gente se reunía además a conversar, escuchar música o jugar ajedrez. Debido a los efectos estimulantes del café, los imanes ortodoxos y conservadores postulaban que el Corán prohibía el café, tal como el vino y el hashish, y que los cafés eran amenazas a la estabilidad política y social. En 1511 el gobernador de la Meca, Jair Bey, prohibió su consumo e hizo cerrar todas las cafeterías. Sin embargo, el sultán de El Cairo, que tenía autoridad por sobre el gobernador, suavizó el edicto, ya que el consumo no solo era legal en la ciudad, sino también un importante producto comercial. Debido a que el café es un potente estimulante, al inicio de la introducción del café en el mundo árabe hubo grandes debates. Sin embargo, el entusiasmo era tal que incluso una ley turca de la época sobre el divorcio precisaba que una mujer podía divorciarse de su esposo si éste no llegaba a proporcionarle una ración diaria de café. En Europa también se intentaría prohibir la apertura de las cafeterías, y curiosamente por las mismas razones, es decir, por creer que la ingesta de café desarrollaba el espíritu crítico, favoreciendo probablemente los intercambios intelectuales entre los consumidores. Se aconsejó al Papa Clemente VIII prohibir el café, pues creían que representaba una amenaza de los infieles. Después de haberlo prohibido, bautizó la nueva bebida, declarando que dejar solo a los infieles el placer de esta bebida sería una lástima. Algunos sacerdotes católicos lo llamaron una amarga invención de Satanás, pues lo veían como un posible sustituto del vino, el cual, en su opinión, había sido santificado por Cristo. Sin embargo, posteriormente, el mismo Papa Clemente VIII probó la bebida y al instante quedó cautivado. Para resolver el dilema religioso, bautizó simbólicamente el brebaje y lo hizo así aceptable para los católicos. Aún así, en la actualidad, algunos grupos religiosos como los mormones siguen prohibiendo su consumo. En Europa, la primera cafetería se abriría en Londres en 1652. Las cafeterías se convirtieron en lugares donde nacieron las ideas liberales. Debido a la visita frecuente a estos lugares, donde por cierto se distribuían panfletos por parte de filósofos y letrados. En 1676, esta agitación incitó al fiscal del rey, Carlos II de Inglaterra, a pedir el cierre de las cafeterías, arguyendo crímenes de ofensa contra el propio rey y contra el reino. Los flujos de ideas alimentadas por el café modificaron profundamente al Reino Unido. Para entonces ya había más de 2000 cafeterías. En 1670 se abrió la primera cafetería en Berlín. En París, el café Procop
Fue el primero en abrir en 1686 y allí se inventó una nueva forma de preparar el café, haciendo pasar agua caliente a través de un filtro con café molido, técnica que sería la más utilizada hasta la actualidad. A mediados del siglo XVIII, todas las ciudades europeas tenían cafeterías. Incluso en 1734, Johann Sebastian Bach compuso su célebre Cantata del Café, en una de cuyas escenas una chica le pide a su padre que si la castiga no lo haga prohibiéndole el café, y agrega que si se casa, su marido debería permitirle beberlo. El café estuvo prohibido en Rusia con penas incluso de tortura y de mutilación, y cuando la policía zarista encontraba a alguna persona presa de una crisis nerviosa, se le atribuía al café. El café llegó a América en 1689, con la apertura del primer establecimiento en Boston. La bebida ganó popularidad y obtuvo el rango de bebida nacional, después de que los rebeldes lanzaran al mar el té, objeto de impuestos por la corona británica durante el motín del té, en 1773 en Boston. Más tarde el consumo del café entre los estadounidenses aumentó durante principios del siglo XIX, tras la guerra de 1812 que había acabado con el acceso a las importaciones de té. En Latinoamérica, la primera plantación en Brasil se estableció en 1727, con plantas sustraídas de la Guayana francesa a pesar de fuertes medidas de seguridad impuestas por las autoridades coloniales. Su cultivo dependía de la práctica de la esclavitud, que se suprimió en 1888. En 1784, los misioneros capuchinos llevarían las primeras semillas de café a Venezuela, desde Brasil, mientras que a Colombia llegaron desde las Antillas francesas.